Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 23 al 26. En aquel tiempo Jesús le dijo a la multitud: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y de la del Padre y de la gloria de sus santos ángeles. El pasaje de San Lucas que hemos leído se encuentra insertado entre el envío de los 12 en misión a Israel y su retorno. Y cuando retornan, sucede que van hacia Betsaida y allí en esa región Jesús multiplica panes y pescados y los reparte entre una multitud, de la que recogieron 12 canastos de sobrantes. Y enseguida viene el relato de la profesión de fe de Pedro cuando Jesús había estado orando y Jesús los interrogó acerca de su identidad. Y es aquí que viene un pasaje decisivo que ayuda a entender lo que significa este pasaje. Jesús, una vez que ha aceptado que es el Mesías, anuncia a sus discípulos con toda claridad que Él tiene que padecer mucho. Y esto también incluye el rechazo de parte de las autoridades religiosas de Israel y lo van a matar. Pero al tercer día va a resucitar. Y entonces Jesús habla a todos. Este punto es importante porque la palabra todos podría referirse solamente a los discípulos porque no se ha mencionado todavía a nadie más presente entre ellos. Hasta después se va a hablar de una multitud que anda por allí. Lo cierto es que Jesús le dice a los presentes, sean exclusivamente los 12 o algunos otros más que estén presentes, es una frase condicional que Jesús expresa y que en el texto oficial que hemos leído aquí dice: si alguno quiere acompañarme. En realidad lo que dice es: si alguno quiere seguirme. Y seguir a Jesús significa ser su discípulo. Y ser su discípulo en las condiciones que Jesús les ha anunciado respecto de su maestro. Su maestro va a ser rechazado por las autoridades, va a ser condenado a muerte, va a padecer humillaciones terribles. Y en esa condición Jesús está hablando a sus discípulos con una libertad, si ellos quieren mostrarse como discípulos de ese maestro, que no se busquen a sí mismos. Y en realidad buscarse a sí mismos presenta un verbo que dice negarse a sí mismos. Y negarse a sí mismos tiene dos significados fundamentales aquí. No buscar defenderse ante esta situación, o bien lo que nosotros llamamos la abnegación, que no busque lo que quisiera para sí mismo. Pero la mejor explicación de todas es aquella que en el Getsemaní Jesús expresa: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ante esta invitación en la que Jesús deja libres a los que lo están escuchando para ser sus discípulos, la condición siguiente después de hacer una decisión libre es no buscarse a sí mismos, negarse a sí mismos y enseguida tomar su propia cruz. Tomar la cruz significa ser condenado a muerte.
Pero tomar su propia cruz significa autocondenarse, asumir todas las humillaciones que traerá consigo el cargar su propia cruz, con las ofensas, las agresiones que tendrá que padecer quien se hace discípulo de Jesús, considerando que delante del discípulo va el Maestro, con su propia cruz. Y esa cruz no es solamente como la de Simón de Cirene el último día. Esa cruz debe cargarse día tras día, cada día sabiendo que se carga esa cruz como discípulos de Jesús condenado a muerte, siguiéndolo a Él. Esta invitación de parte de Jesús hace reflexionar seriamente porque Él dice: quien quiera conservar para sí mismo su vida, que no quiera morir, que no quiera la cruz, que no quiera el sufrimiento y que no quiera seguir a Jesús en esa situación, ese va a perder su vida. Queriendo salvar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por causa de Jesús la va a encontrar cuando pareciera que está perdida. Porque el mundo es diferente al premio que Jesús ofrece. El hombre puede ganar el mundo significa el todo de lo que existe en esta vida, pero en realidad no es nada porque no se compara con lo que Jesús puede dar al discípulo. Puede ganar el máximo de riqueza en este mundo y el mundo mismo, pero se pierde a sí mismo y eso es la máxima vanidad. En cambio, perdiendo todo por Jesús, se obtiene el máximo beneficio. Va a encontrarse la vida y es la vida verdadera. Entonces, Jesús vuelve a interrogar: ¿de qué sirve que tú ganes el mundo si te pierdes a ti mismo? Te destruyes a ti mismo, pierdes la verdadera vida. Jesús es muy claro. Él dice que va a suceder que alguno de los discípulos sienta vergüenza de Jesús. ¿Por qué? Porque al verlo perseguido, humillado, rechazado, no lo quiere reconocer como maestro. Y Jesús quiere que entiendan que en medio de lo que va a padecer, sigue siendo su maestro. Ha sido enviado para padecer, para sufrir, para ser el Mesías de esta manera. Y el discípulo así lo debe reconocer, aceptarlo y seguirlo. Pero si alguien se deja guiar por el mundo y rechaza a Jesús, Jesús no pierde nada. El que va a ganar es el discípulo que sigue a Jesús, a pesar de este mundo contradictorio y paradójico en el que se encuentre. Cuando se acepta a Jesús, entonces se garantiza la salvación. El que se avergüenza de Jesús no solo se avergüenza de su persona, se avergüenza de su doctrina, de su enseñanza. Pero esto tendrá consecuencias al final de la vida. Cuando Jesús retorne glorioso en calidad de Hijo del Hombre, Él va a repetir la misma dosis a aquel que se ha avergonzado de Jesús en cuanto a un maestro que tiene que padecer, porque ese es el plan del Padre. Y entonces Él se va a avergonzar de aquel discípulo que se avergonzó de Jesús. Y en esa circunstancia Jesús vendrá revestido de su propia gloria, gloria de Hijo del Hombre, gloria del Padre, que es la misma gloria de Dios, y va a venir con la gloria de los santos ángeles. Y por eso Jesús advierte a los discípulos que deben tomar una decisión. Se requiere concretamente la entrega total a Jesús, llevando la propia cruz, ofreciendo la propia vida en obediencia y seguimiento de Jesús. Porque la ruta de Jesús ha sido definida por el Padre y la ruta del discípulo es la misma del Maestro. Cuando venga con todo el poder y la gloria, entonces el discípulo entenderá que aunque tenga que ser humillado como su Maestro es humillado, al final le conviene siempre seguir a Jesús, porque esto le tendrá la verdadera ganancia de este mundo,
obtendrá la vida eterna en vez de perderla. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.